Bueno, 10 de la noche y 55 minutos en toda la República Argentina, desde acá, desde este rincón de la Patagonia, para el resto de la Patagonia, a través de AZM TV. Precisamente la Patagonia es donde se está desarrollando ya desde hace mucho tiempo y en forma increscento en los últimos meses el fenómeno de ocupaciones, usurpaciones, reivindicaciones en nombre de la etnia mapuche. En Villa Mascardi, hace 15 días, menos de 15 días, se suscitó el hecho donde fueron atacados integrantes de las fuerzas de seguridad y gendarmería por intrusos que están en Villa Mascardi en 2 predios privados. Para hablar de este fenómeno y todo lo que ello entraña, hemos invitado esta noche al señor Daniel Loncón, que integra la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia. Vamos a charlar con él sobre este fenómeno, su punto de vista y por supuesto las controversias que ello plantea a un sector de la sociedad argentina, que además como fenómeno ha escalado a niveles de la agenda pública nacional. Señor Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, bienvenidos, un placer hablar con usted. Mari, saludos a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos fuera de aire con Facundo lo interesante de su trabajo adentro de la universidad en esta Cátedra de Pueblos Originarios. ¿Nos quiere contar un poco qué es la cátedra y después vamos a ir al fenómeno que nos convoca en esta noche? Sí, la cátedra es un espacio que se crea en el año 2008 a instancia de la Secretaría de Extensión Universitaria, básicamente para promover, difundir, divulgar no solamente los derechos de los pueblos originarios, sino también la historia, la cosmovisión, digamos la actualidad también, ¿no? La contemporaneidad de los pueblos originarios. Posteriormente, en el año 2009, lo aprueba el Consejo Superior y bueno, a partir de ahí hemos ido trabajando muy arduamente en vinculación con otros organismos, como por ejemplo el INADI, el INAI, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Educación de la provincia, justamente con este horizonte, ¿no? De poder tender puentes y poder acercar la información y la divulgación desde los propios puntos de vista de los pueblos originarios y también acompañando muchos procesos, muchas comunidades, y eso ha sido lo que nos ha dado por ahí no solamente un trabajo hacia el interior de la universidad, sino también en mucha vinculación con referentes, con organizaciones, con comunidades y con el pueblo mapuche y otros pueblos originarios también de la región, digamos, de este continente, diríamos, porque realmente hoy tenemos un vínculo con muchas de ellas, ¿no? Claro, es un fenómeno que se ha extendido a lo largo del tiempo. ¿Está al tanto de lo que sucede en Villa Mascardi? Por supuesto, Villa Mascardi es nada más que un elemento, hay otros previos a ello y en simultáneo a lo largo de toda la cordillera patagónica, tanto de Argentina como del lado de Chile, pero hablemos de este lado. ¿Está al tanto del fenómeno de Mascardi? ¿Qué visión tiene sobre esto, señor Daniel? Justamente me parece interesante, yo recién venía para el canal y venía por la avenida Irigoyen, ¿no? La avenida Irigoyen, ese presidente que instauró en 1917 el Día de la Raza, ¿no? Y recién, dura 93 años ese Día de la Raza, celebrándose hasta el año 2010, que por decreto se establece como Día al Respeto de la Diversidad Cultural, que se celebra pasado mañana, el 12. Bien, ¿y por qué traigo esta anécdota? Porque justamente el concepto de raza nos parece muy importante para explicar históricamente cómo empieza a constituirse los conflictos que hoy estamos viviendo en la contemporaneidad. Yo recién le decía también a Facundo fuera de aire, digamos, que entender los conflictos contemporáneos o el no entendimiento que se está produciendo hoy sin el componente histórico es muy difícil, ¿sí? Nosotros como pueblo mapuche y mapuche tehuelche de esta región siempre planteamos que la conflictividad es una conflictividad histórica, ¿sí? Que hoy es un emergente en lo que sucede lo que sucedió en el Pulof en resistencia del departamento de Cusame, lo que sucede en la Lafkinwinkulmapu, son uno o dos de tantos emergentes que, contrariamente a lo que se piensa, yo creo que particularmente va a seguir creciendo. Va a crecer. ¿En función de qué? En función de que los antecedentes, lamentablemente, en este caso por parte del Estado Nacional, en sus múltiples administraciones, digamos, ¿no? No está dando un tratamiento político al tema, sino más bien un tratamiento judicial, ¿no? Un tratamiento judicial que conlleva una causa judicial y posteriormente acciones de desalojo, acciones de criminalización y demás. Cuando habla de los fenómenos o de la incorporación de la justicia, está hablando de los hechos donde hay delitos, no donde no hay, porque bueno, ahí está el punto. Termino la idea, si usted puede reflexionar sobre ella. El INAI acompaña a pueblos originarios que regularizan y piden la titularidad de la tierra, pero no mediante el uso de la fuerza o mediante el uso de la violencia. Ahí, cuando está la violencia o la fuerza de por medio,
ahí es donde se mete el Poder Judicial al que usted refería. En los otros casos no. Bueno, recordemos que el INAI se crea por la ley 23.302 recién en el año 85. Es bastante nuevo dentro de todo. Para algunas cosas es nuevo y para otras no tanto. Y ha sido muy limitada la incidencia que ha tenido. Hoy por hoy nosotros trabajamos en el año 2010 en un relevamiento territorial de Chubut, en la ejecución de la ley 26.160, que era de carácter operativo, una ley de emergencia que al día de hoy sigue prorrogándose. Sí. Y ahí pudimos, logramos llegar a más de 110 comunidades en Chubut, ¿no? Aquí se decía que habían menos y logramos llegar a más de 110. Estamos hablando de comunidades registradas frente a la Escribanía General de Gobierno de la provincia del Chubut o al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el RENACI. Sí, el INAI, que tiene su área que es el RENACI, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Y decía que el INAI ha tenido un campo de acción muy limitado en términos solamente de reconocimiento formal, ¿sí?, de lo que son las comunidades. Y una comunidad también es una de Fernando de la Rúa, presentó en el año 85 ese proyecto de ley que establece que una comunidad indígena está regulada por esa ley 23.302. Ahora, eso tiene sus limitaciones, digamos, ¿no? Y el problema es, ¿qué pasa con los reclamos territoriales? ¿Qué ha pasado con los históricos despojos y desalojos territoriales que ha habido, que no han tenido tratamiento ni judicial en favor de los pueblos originarios y que frente a, digamos, la demanda continua han pasado las vías de hechos, ¿no? Lo que hoy algunos llaman toma, otros usurpación, otros reivindicamos. Claro, que vino pasando en los últimos días. Exactamente. Ahora, Daniel, mi pregunta es vinculada a esto que mencionaba usted respecto de lo que la ley indica para los pueblos originarios, que están contemplados en la Constitución del año 94 como preexistentes al Estado argentino, y en esa misma Constitución se marca claramente que el Estado tiene que darles tierras en relación a la historicidad, digamos, con la que han vivido en esos lugares. Pero no indica puntualmente cuáles son esas tierras. ¿Cómo se decide o avanza discrecionalmente por parte de comunidades de pueblos originarios sobre determinadas tierras como las de Villa Mascardi en los últimos días, digamos? Bien, recordemos que yo plantearía que la toma de tierra no es discrecional, ¿sí? Siempre hay un fundamento que cada comunidad que hace una recuperación territorial, una reivindicación, explica los motivos por los cuales han hecho. Lo que ocurre es que muchas veces esos motivos no son suficientes para comprenderlos o no son tomados con la seriedad que ameritan. Por ejemplo, que una machi haya soñado que sea el lugar. Exactamente. ¿A eso se refiere? Bueno, a eso me refiero. Claro, el pensamiento mágico para la sociedad occidental está como medio alejado, ¿no? Es complicado porque se basa casi en una epifanía, digamos, ¿no? Sí, pero una epifanía también es creer en una virgen, como la Virgen de los Milagros, o creer en otros credos, pero sin embargo eso se toma con mucho, es decir, nadie le dice a los fieles que entran a la catedral que lo que hacen no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, se respeta pero uno no ve la comunidad eclesiástica yendo a tomar un determinado lugar o a quedarse con una propiedad. Sí, pero la comunidad eclesiástica y sobre todo los salesianos tuvieron un rol muy importante en la conquista de lo que fue este territorio, ¿sí? Vinieron con el general Roca, digamos, no nos olvidemos de eso. La conquista espiritual, nosotros siempre mencionamos, fue un actor clave en lo que fue el proceso de conquista y el despojo territorial. Claro, me parece que el problema no es la espiritualidad ni la creencia sobre esa visión, sino lo que se hace al respecto de eso. Bueno, yo lo que planteaba cuando contaba la anécdota que venía por la avenida Irigoyen y el Día de la Raza, justamente, porque tiene que ver que la construcción de la idea de raza basada en la superioridad de algunos y la inferioridad de otros, tiene justamente que ver con esto, ¿no? Hay una hegemonía que se impuso en términos espirituales, que en este caso podría ser la religión católica. Sí. Y otra espiritualidad que quedó reducida prácticamente a nada. En detrimento. Entonces hoy podemos decir es un pensamiento mágico, es una epifanía, es un sueño, y lo tomamos así, cuando también es una epifanía lo que dijo Don Bosco, por ejemplo, que soñó con la Patagonia. Sin embargo, el sueño de Don Bosco es muy creíble, siendo que la manifestación de una machi no es creíble, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿Y puede contarle a la audiencia, porque yo sé que hay mucho de prejuicio y a veces hasta de desconfianza, es decir, cómo una persona que dice que se la denomina machi, o cuál sería el rol de una machi, y cómo logra soñar que ese lugar es el que tienen que ocupar. ¿Lo puede explicar para que la audiencia lo entienda? Son procesos espirituales particularmente. Recordemos, los pueblos originarios tenemos idiomas, preceptos o manejos, digamos, en términos lo que hoy podríamos llamar jurídicos, organización política, una propia espiritualidad, es decir, una forma de desarrollar esa espiritualidad. Pero ¿qué pasa? Con el proceso de conquista todo eso quedó, digamos, puesto en un segundo plano, ¿no? Y al día de hoy, de hecho nosotros en la escuela, yo soy de Cusamen, y en la escuela nos enseñaban que la machi era la bruja.
y todo lo asociado ¿Y qué es a la lo Machi? negativo. ¿Qué es la Machi? Es una autoridad espiritual, no solamente espiritual, sino política también de nuestro pueblo. Por eso es tan importante para nosotros. Y esta chica Betiana, no me acuerdo el apellido ahora. Coluán. Coluán. Sí. Ella soñó que ese lugar, ¿cómo lograron determinar que en ese lugar, recordemos que además el ordenamiento jurídico argentino dice que las tierras se adquieren mediante la compra o mediante la herencia, simplemente, y ella soñó que tenían que introducirse en ese lugar que ya estaba comprado. ¿Cómo es el sueño? ¿Cómo es la definición? Exacto, yo por eso contaba esta anécdota, porque me quería ir más atrás inclusive en la historia, porque cuando nosotros hablamos de Estado argentino estamos hablando de hace escasos 200 años, y Sí. si hablamos de Chubut, creo que la provincia se creó en el 55, Sí, me mucho parece. más joven. Son digamos, la creación de las repúblicas postcoloniales, digamos, son recientes, muy nuevas. Y justamente lo que mencionaba Facundo, que en el 94, cuando se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos, se está diciendo justamente eso. Antes de que existan los estados, digamos, las repúblicas, existían los pueblos originarios. Y se les reconoce toda una serie de derechos. Derechos que ya cumplieron más de 25 años de la reforma. Los derechos no pueden colisionar. No pueden colisionar con el derecho civil y el derecho penal. O sea, usted no puede tomar un lugar por la fuerza o atacando a alguien. Pero yo quería detener, porque es muy interesante poder que la gente pueda comprender cómo esta Machi o cualquier otra puede tener una ensoñación y decir, este es el lugar donde tenemos que sentarnos. ¿Cómo llega a esa determinación? Por eso digo, yo creo que en lo semántico, digamos, hay mucho de eso, ¿no? Cuando uno en el uso discursivo utiliza determinadas palabras, ubica, ¿no? La jerarquización de las palabras y de los usos de los términos, ¿no? Más que ensoñación o epifanía o sueño o lo que sea, o pensamiento mágico, yo lo diría que son manifestaciones espirituales, como lo tienen otros credos, como lo tiene el credo musulmán, que confía y va a la Meca, como lo tiene el credo católico, que va a las catedrales, y uno respeta eso. Sí, claro. Ahora digo, ¿por qué? O muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué ese mismo nivel de respeto y esfuerzo de comprensión no está hacia los pueblos originarios? Pero me parece que es por la acción que se toma en este caso. Claro, porque ¿no? si usted sueña con tomar el avance no es sobre la creencia en sí, desde lo espiritual, sino sobre lo que hacen determinados grupos con esa creencia que es, por ejemplo, ir a despojar a una persona que un día compró un terreno de ese lugar. Bueno, pero por ejemplo, cosa que vuelvo al ejemplo las anterior. otras creencias no hacen, Daniel. Sí, con el ejemplo anterior, es decir, con el sueño de Don Bosco, los salesianos vinieron a acompañar la conquista en la Patagonia. Con el sueño de Don Bosco, es diríamos casi lo mismo. ¿Sí? Esto yo sé que a muchos no les va a gustar, pero si hacemos un paralelismo, Don Bosco soñó que la Patagonia, desde Italia soñó que la Patagonia era el lugar elegido y donde tenía que venir su para misionero. evangelizar, pero no para tomar tierras. No, y la evangelización implicó una conquista espiritual, implicó la imposición de un sistema de creencias por sobre otra que ya existía. Ahora, Daniel, entonces, quiero redondear esta idea. Entonces, el término de la violencia, o el término de lo que muchas veces se dice, nosotros siempre sostenemos que hay una violencia fundante en la constitución del Estado-Nación que tuvo que ver con el despojo territorial, lo que muchos denominan y nos enseñaron en la escuela como la conquista del desierto, ¿sí? Que nos enseñaron como una epopeya, como algo justificable. Y era expandir las fronteras de la nación argentina. Exacto, sin importar masacrar a la población originaria. Del otro lado había maloneos, ¿no? Bueno, eso también en estos días que pasó lo de público conocimiento del atentado a la vicepresidenta, se escuchó mucho los discursos de odio, que a nosotros nos parecía muy interesante porque nosotros venimos hablando de los discursos de odio hace muchísimo tiempo. Y son víctimas a veces de ese discurso de odio. Pero históricamente, porque digamos, cuando no había Instagram, Facebook y demás, existían los cuadros. Y de hecho, cuando uno mira los cuadros de Rogendas, de Blanes y otros más, pintores previo a la conquista militar del desierto, crearon esa condición del indio malonero, del rapto de la cautiva, de los ataques a los fuertes, a los Pero eso fue real, ¿no? Sí, pero fue real también la ocupación territorial. Claro, es decir, hubo una respuesta a una avanzada militar. Claro. Ahora, en la simetría de poder, obviamente, ¿no? Porque Facundo quiere hacerle una pregunta. Sí, yo me quiero quedar con esto que mencionaba respecto de la violencia que ha ejercido el Estado en su momento sobre las comunidades originarias. Y sin desconocerla, porque la campaña del desierto es algo que existió como hecho histórico en sí, más allá de cómo lo analizamos. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué si las comunidades originarias denuncian situaciones de violencia por parte del Estado, ustedes luego ejercen esa violencia sobre privados que nada tienen que ver con el Estado? Bueno, esa es esa triangulación donde la respuesta a la violencia del Estado es violentar a otro, que nada tiene que ver con eso. Esa es una consecuencia, digamos, de un problema no resuelto. Es decir, aquí particularmente pero paga aquel que no tenía por qué resolver ese problema. Bueno, pero justamente, volvemos a decir lo mismo, si decimos, y si se pondera tanto el Estado, y después me gustaría hablar un poquito del tema de la soberanía también, que se cuestiona mucho, ¿no? El Estado tampoco está dando respuesta a esos privados, o si se quiere a sus ciudadanos argentinos.
¿no? Que han adquirido tierras y que viven en determinados lugares y que después, como alguien dice, quedan en el medio de un conflicto. Es decir, ¿por qué no le dio respuesta, dice usted? ¿Cómo? ¿Por qué dice que el Estado no le dio respuesta a ese tenedor legítimo de la tierra? Y porque no resuelve la situación de fondo. Ah, la situación de ustedes. Exactamente, porque por eso digo, y todo el tiempo nosotros somos muy insistentes en tener en cuenta la cuestión ¿Por qué cree que histórica? la política no toma la decisión de plasmar en hechos concretos lo que está basado en la Constitución y en las leyes, que es una especie de registro total, de relevamiento total de todas las comunidades preexistentes al Estado argentino? ¿Por qué no lo hace? Creo que se especula muchas veces con el costo político que eso puede tener. Hay muchas presiones de diferentes sectores. No nos olvidemos que hoy el tema de los territorios se encierra en lo que muchos denominan los recursos naturales. Claro. ¿Sí? Y esos son bienes muy preciados. Y son estratégicos para una nación. A futuro, presentes y a futuro, ¿no? Claro. Entonces, y los que están en esos territorios mayormente son comunidades indígenas. Y una de las grandes trabas para llevar adelante la ejecución de la ley 2660 tiene que ver muchas veces de las provincias con que implicaba reconocer la titularidad de esos territorios donde, por ejemplo, hay gas, hay petróleo, hay minería. Pero, Entonces, Daniel, yo me quiero quedar, porque eso no es puntualmente hacia las comunidades originarias. La ley argentina habla de que cualquier lugar que pueda ser para un uso común o para usarlo para un bien común, en términos de recursos, puede ameritar una expropiación de ese lugar, sin implicar puntualmente que sea o no una comunidad originaria. Si yo en mi casa tengo un pozo de petróleo, puede venir el Estado y sacármela. Porque la ley lo indica así, digamos, no me parece que sea algo puntualmente contra las comunidades originarias. No, pero casualmente, digamos, en todo este continente, los problemas que hemos tenido respecto de las comunidades originarias tienen que ver con la disputa por los territorios, ¿no? Y por los recursos. Y los recursos que están en esos territorios, ¿no? Entonces, y si como ustedes decís, tuvieran, discúlpeme, Sí. porque se me acaba de ocurrir ahora una idea, ¿no? Hipotética, que creo que no podríamos estar, quizás no estemos tan lejos de que ello ocurra, porque es posible que en algún momento la Argentina pierda parte de su territorio, porque es lo que ustedes están reclamando. Y si la Argentina pierde parte de su territorio a manos de estos reclamos étnicos, ¿no? Y raciales y demás, y ustedes son soberanos y tienen la tierra, ¿ahí sí estarían dispuestos a explotar los recursos que tienen bajo la tierra? ¿O tampoco? No, hay una conexión. ¿Ustedes no sacarían el petróleo ni los minerales de la tierra? Hay una concepción muy distinta del uso. ¿Pero se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Y por el otro lado, también yendo a la primera parte del análisis, hoy el Estado ha perdido muchísimo territorio, ¿sí? Ha perdido muchísima soberanía en áreas estratégicas. Hoy la naciente del río Chubut la tienen los cataríes. Hoy Benetton tiene más de 900.000 hectáreas. Hoy Joe Lewis tiene tomado el lago Escondido y no puede acceder la gente ahí. Y está protegido por los estados provinciales y nacionales y las fuerzas de seguridad federales y estatales. Es decir, si hablamos de soberanía, yo me atrevería a decir que gran parte de la Patagonia está extranjerizada hoy. Y ustedes pretenden una parte, ¿verdad? No se trata de pretender una parte, se trata de discutir la cuestión de fondo, que es el despojo territorial. Habiendo entrevistado un par de veces al señor Facundo Jones Wala, yo cuando hablando de este tema le digo, ¿ustedes pretenden una parte del territorio? Sí, me dice, ¿cuál? Y del norte de la provincia de Río Negro hasta abajo todo. Cada dirigente, yo en ¿Usted eso cómo lo ve? Soy absolutamente respetuoso de lo que cada dirigente, cada lonco, cada líder puede expresar. ¿Y usted qué opina? Particularmente creo que tiene que darse una discusión de fondo con el Estado respecto de la posición territorial. Porque por eso vuelvo a la génesis. Acá hubo una expropiación territorial, hubo una masacre de gente. No nos olvidemos, porque si no esto queda como un hecho del pasado lejano. Pero las masacres también la cometieron ustedes contra los tehuelches. No, eso es un mito muy errado. Eso está totalmente descartado. ¿Sí? Yo vengo de una localidad, de Cusame, pero en realidad es una reserva que se creó después con los sobrevivientes de la conquista del desierto. La población tehuelche ha disminuido. Y la población araucana yo no diría que haya disminuido, porque conozco muchos peñi o muchos hermanos, aóniquen, tehuelches o como les quieran llamar, según la autodefinición que tengan propia. Lo que sí creo que hubo una construcción de un relato, ¿sí? Lo que se llamó la tesis de la araucanización de las Pampas, que fue un relato académico, que lo sostuvieron muchos historiadores, que plantearon, primero equivocándose, nombrando araucanos a los mapuches, cuando en realidad el mapuche fue el pueblo mapuche siempre, no hubo tal denominación de araucano. Y por el otro lado, decir que hoy los tehuelches se extinguieron, creo que es
es muy arriesgado, digamos, porque yo conozco muchísimas comunidades. En Santa Cruz tenemos más de 15 comunidades, la gran mayoría tehuelche. ¿Y por qué en Santa Cruz no piden tierra? ¿Por qué a ninguna machi se le ocurre pedir el lugar, no sé, del Hotel Los Sauces, de la vicepresidenta? ¿Por qué no se le ocurre? Los procesos de cada pueblo son totalmente autónomos e independientes. No podemos generalizar o decir, bueno, ya que los mapuches están haciendo esto, ¿por qué los com no hacen esto, los nivaclé no hacen aquello, o los Selknam hace otra cosa, ¿no? A lo que voy es que hoy por hoy, volviendo a la idea de la construcción del relato, de la araucanización de las Pampas, es una construcción académica que se hizo en su momento, de la cual muchos historiadores se sirvieron, la reprodujeron, y eso terminó instalándose en el sentido común. Pero también es perversa en el sentido de que establece la extinción de un pueblo, como el tehuelche, porque dicen los mapuches vinieron, mataron a todos los tehuelches y ya no quedan más, cuando en realidad quedan muchísimo. Y también hacía la referencia a Cusamen porque la esposa de Ñancuche Nahuelquir, el fundador de Cusamen, era Manuela Casimiro, un nombre castellanizado, pero que en definitiva era Oniken también ella. Y la gran mayoría de las comunidades mapuche tehuelche de Chubut y de Río Negro se reconocen así porque reconocen componente de ambos pueblos y una trayectoria de parentesco ligada de hace muchísimo tiempo. Y en ese marco, Daniel, ¿se reconocen argentinos también? La ciudadanía argentina es una nacionalidad impuesta, ¿sí? Pero aceptada también, ¿o no? Cuando vos sos ocupado militarmente, masacrado y demás, no te queda otra. Y cuento una anécdota para ir con este tema. Cuénteme una nación en el mundo que no haya establecido sus territorios, su límite, sino ha sido a través de su ejército. Bueno, pero eso estaríamos justificando las masacres. Porque de última, el único hombre originario es el de, no sé, del África subsahariana. Todos los demás empezaron a migrar. Ustedes llegaron un poco antes que los blancos, nada más. En realidad no, eso es discutible. Ustedes no nacieron acá. Es discutible. La naturaleza no los puso en América. Usted, el primer hombre, el Homo sapiens, que empezó a migrar y a copar la estepa de la Rusia y demás, migró y llegó a todos los rincones del planeta. Y ustedes llegaron ahí también. Llegaron antes que los españoles, eso es cierto. Sí, yo creo que discutir la cuestión del surgimiento del origen del hombre y demás sería como llevaríamos un poco más el programa, pero yendo puntualmente a lo nuestro, es decir, hubo una invasión territorial del Estado, ¿sí?, a sangre y fuego, digamos, y en esto hubo separación, desmembramiento familiar, como ocurrió hace poco también en la detención. Roca decía que había que separar a los hombres y las mujeres para que la raza no siga creciendo. Eso es algo que después la ONU estableció como genocidio, como una práctica genocida. Los niños fueron repartidos y está en los diarios de Buenos Aires de la época como para mandaderos, y los hombres que estaban en condiciones de trabajo mandado al Ingenio Ledesma, por ejemplo, en Tucumán o en otros lugares del norte. Y a los ancianos que morían por viruela o otra enfermedad se los cremó en la isla Martín García. También teniendo en cuenta, quiero terminar con esto, teniendo en cuenta que hubo campos de concentración. Esto yo siempre lo recalco porque si no, caemos en un negacionismo que es muy peligroso. Porque sería sino también decir, olvidémonos de lo que pasó el proceso de reorganización nacional en la década del 70, porque en realidad es un año pasado. Olvidémonos de Malvinas, porque en realidad ya los Kelper tienen su autodeterminación. No es negar lo que pasó, sino hasta qué punto, omitirlo es negarlo. Pero hasta qué punto explica lo que sucede hoy y hasta qué punto lo justifica, que no es lo mismo. Me parece que tiene que ver con eso, digamos. Puede servir como una explicación de todo el proceso que hoy estamos viviendo, lo que no sé si lo justifica. En realidad no, hay una deuda que no está saldada. Sí, pero la deuda es del Estado hacia los pueblos originarios y no del privado que un día fue y compró un terreno. El privado es circunstancial. Y se lo prenden fuego para sacarlo. Bueno, eso de prenderlo fuego, recién mencionaba también que habían quemado una casilla o algo por el estilo. No está probado. ¿Sí? No está investigado y probado. Un día John Esguala, en una entrevista que yo le estaba haciendo así muy amablemente como usted, él me decía, mire, yo no voy a ir a quemar su casa, pero si mis Peño, mis amigos van, yo no los voy a parar. Bueno, pero en realidad a lo que voy al hecho puntual, se dijo por muchos medios de comunicación que los mapuches habían prendido fuego tal cosa, cuando eso no es un hecho probado. Si nos vamos a regir por por el ordenamiento jurídico, es lo mismo con la acusación, que todo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Desde luego. Pero ¿qué pasa? Cuando damos por hecho algo de una sospecha, y ya lo damos por asentado, conflicto mapuche, quemaron tal cosa. Y esa es otra cosa que también creo que los medios de comunicación tienen que ir haciendo un poco de pedagogía en esto, porque el conflicto no es del pueblo mapuche, en todo caso el conflicto fue inicialmente del Estado con el pueblo mapuche, o los pueblos originarios. Pero la víctima es un privado que no es ni pueblo mapuche ni el Estado, es un tercero que termina siendo víctima de esa situación. Pero es una víctima, a lo que voy, es una víctima que hoy reclama su propiedad privada, pero que no fue víctima de una masacre y de un genocidio estatal. Eso es la gran diferencia que nosotros siempre planteamos por eso digo, para entender los conflictos contemporáneos, entender la historicidad de esto.
en el caso de muchas de nuestras familias, no podemos dar cuenta más allá de nuestros abuelos o bisabuelos, porque no sabemos si fueron recluidos en un campo de concentración, pero, si fueron enviados a otro lugar, y eso es como, cuesta mucho olvidarlo, y no nos vamos a olvidar. Si ustedes se reconocen argentinos por la fuerza, porque fueron obligados o porque lo eligieron, pero se reconocen argentinos, ¿por qué no se atienen al derecho argentino? Es que digamos, llevan adelante actos que, más allá de lo reivindicatorio, saben ustedes que está por fuera de la legislación del país al que ustedes pertenecen? Pero estamos dando por hecho que... O sea, ustedes saben que es un delito. Bueno, yo sería... Igual yo digo ustedes, yo sé que usted no participa pero digo, de eso, ¿no? Pero digo que digamos, tipificar como un delito común una reivindicación histórica, digamos, ahí hay tendríamos diferencia de concepto. Es que lo es, porque el hecho es un delito común y la reivindicación puede ser, en todo caso, el motivo, el móvil. Claro, pero aquí estamos hablando de que se endilga a un grupo de personas determinada cantidad de hechos que la propia justicia no ha podido probar en territorios hipermilitarizados. Bueno, la toma de las tierras Mascardi, sí. Sí, pero no los últimos incendios que se mencionó aquí en un principio. ¿Sí? Bueno, es un tema sumamente apasionante que podríamos seguir charlando largas horas para poder entenderlo. ¿Se ha sentido cómodo con nosotros charlando? Sí, por supuesto, y de hecho dispuesto también a que le agradecemos que queremos seguir charlando. Yo creo que son instancias necesarias, porque muchas veces los medios de comunicación también tienen una oportunidad, ¿no?, muy grande de poder... Le aprovechamos y le agradecemos su generosidad para venir a charlar con nosotros y explicarle a la audiencia cómo ve usted este fenómeno. Bueno, enmarcado en un gran fenómeno. Sí, sí, totalmente. Y bueno, finalmente lo que sí me gustaría decir, como para concluir, digamos que esto, como siempre lo hemos planteado, es una problemática histórica que se tiene que resolver por la vía diplomática, ¿sí?, por la vía del diálogo, pero no justamente criminalizando con una persecución judicial o con una condena mediática muchas veces también, ¿no? Claro, ese es el problema, Daniel, porque no se puede no criminalizar un acto criminal. Pero no está aprobado, vuelvo a lo mismo, digamos, hoy, porque... que se prendieron fuego determinados terrenos y casas, sí está aprobado. Sí, pero que no está aprobada la autoría, a eso es lo que voy yo, como la casilla de gendarmería, por ejemplo. Pero si dos días después un determinado grupo va y hace posesión de esa tierra, por lo menos es un indicio bastante fuerte de quién pudo haberlo prendido fuego. Son interpretaciones, ¿no? Digamos. Yo creo que también en eso, si nos vamos a regir estrictamente por lo que, bueno, en este caso estamos hablando acá de las leyes, el Código Penal y todo lo demás, también está probado de cómo muchos privados se han quedado con territorios indígenas y eso nunca ha llegado a instancia de resolverse. De hecho, la estancia de Benetton particularmente ha corrido muchos mojones, y esto dicho por los propios vecinos de Vuelta del Río. Y tiene que ser resuelto por la justicia, pero no justifica lo otro. Pero no justifica. A mí me hace ruido cuando hablan de criminalizar, digamos, desde el lugar de la víctima de criminalización, un hecho que en efecto es criminal, que es ir y prender fuego a un lugar y sacar a su legítimo propietario de ese terreno. Yo por eso, es un hecho criminal. Yo por eso vuelvo también, para la legislación argentina, de la que usted, digamos, son parte porque son argentinos. Sí, sí, totalmente, pero fue también un hecho criminal, digamos, la conquista y el despojo, y eso es como que no se olvida. Yo creo que hoy no podríamos analizar el fenómeno Malvinas o el fenómeno del 24 de marzo del 76 si no tenemos en cuenta las particularidades históricas de ese momento. Claro, ¿sí? Pero es lo que mencionábamos recién, ¿lo explica o lo justifica el componente histórico? En principio, en el caso particular de los pueblos originarios, el componente histórico tiene que ser insumo para una resolución contemporánea de estos problemas. Y pacífica. Pero en la medida que... yo con el tema del pacifismo diría, la conquista militar que se hizo en Chile contra el pueblo mapuche se llamó pacificación de la Araucanía, ¿no? Un eufemismo que se usó, y aquí fue conquista del desierto, ¿no? Acá tuvimos a un Roca, allí hubo un Cornelio Saavedra. La pacificación implicó también la masacre de grandes masas poblacionales, digamos, de nuestro pueblo. Entonces, por eso digo que a veces la idea de paz y la idea de violencia depende de quién detente el discurso, claro. También tiene su interpretación, ¿no? Porque para el gobierno de Chile en ese momento, para Cornelio Saavedra, fue pacificar la Araucanía, como decían ellos, ¿no? La pacificación de la Araucanía. Pero implicó la matanza de mucha gente. Bueno, Jones Bola, por ejemplo, es prófugo de la justicia de Chile. Hay muchos prófugos, hay muchos muertos por carabineros, no nos olvidemos de Rafael Nahuel Yem, no nos olvidemos de Elías Callicoy también, Yem fallecido, no nos olvidemos del compañero Santiago Maldonado, muerto por las fuerzas federales, cuyos casos ¿está probado han avanzado. Bueno, volvemos me corrió con lo que está probado. No, por eso, justamente, volvemos al caso. Es decir, bueno, qué interesante, pero digamos,
yo digo, cuando uno analiza estos temas, tiene que tratar de tener muchos elementos sobre la mesa. Y a veces, a mí, por ejemplo, si ustedes ahora me preguntan algo de física nuclear, probablemente les voy a decir, no lo entiendo, no sé, no voy a opinar. Sin embargo, por la cuestión del pueblo originario, el pueblo mapuche, la mayoría opina, siente un posicionamiento y sobre todo muchas veces desconociendo, porque ¿qué pasa? Mencionaba que el Día de la Raza se le celebró durante 93 años, desde el año 1917 instalado por Irigoyen hasta el año 2010, que por un decreto presidencial se transforma, digamos, en Día de la Diversidad Cultural. La conquista, digamos, y la colonización epistemológica que hemos tenido desde la más tierna infancia del jardín, pasando por la escuela, la secundaria y la universidad o los institutos de formación docente, es tremenda, y al día de hoy no podemos, hay mucha gente nuestra que no puede dar cuenta de su apellido, por ejemplo, no puede dar cuenta de su origen territorial, no puede dar cuenta de la historia de este territorio. Y tenemos que preguntarnos por qué fuimos educados en ese contexto, ¿no? Es un fenómeno y un conflicto latente que me parece que, como dijo usted en algún momento determinado, va a seguir creciendo, incluso a riesgo de que la Argentina, y no sé si Chile, pero la Argentina pueda perder parte de su territorio. Le agradezco, Daniel. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy gentil en estar con nosotros.